Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos cortaron muy de repente. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. Su pueblo. Amén, amén. Ahora nos hace falta preguntar lo que preguntó nuestro hermano Cecilio. Reflexiona a ver si es cierto que estás en victoria. Lo que dijo nuestro hermano Servando ahí en el centro de rehabilitación, empezó diciendo, a ver si es cierto. Ve y reflexiona. Buenas reflexiones que nos hagamos, si es cierto, pero en el nombre de Jesús y por fe estamos en victoria. Y es un privilegio que el Señor nos permite estar en este lugar, dándole la gloria y la honra por siempre al que vive, al que nos sacó de la esclavitud, al que nos sacó de ese lodo cenagoso. Es un privilegio para nosotros estar en este lugar, hermano. De verdad que es un gran privilegio hablar de Cristo, es un gran privilegio compartir de ese Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabes, ¿por quién vamos a orar? Nuestro hermano Junior ahorita antes de iniciar compartió algo de ese hombre que andaba trabajando ahí y le compartía sobre que Dios lo bendiga, le decía. Aquel hombre ya cuando miró que le insistió nuestro hermano, empezó a compartirle, ¿sabes qué? ¿Cómo te dijo? Me avergüenza decirte, ¿cómo? Algo así, le dijo, me avergüenza decirte, pues en la condición en la que estaba, pues yo era un predicador, dice. Y cuando dijo eso, que era un predicador y que andaba, que se había apartado de Dios, hemos visto tantos hombres apartados de Dios, hermano, donde vamos a predicar a la central. Hemos visto pastores que por años estuvieron predicando a Cristo en un púlpito. Hemos visto hombres de Dios que andaban en la calle predicando, así como nosotros también. Y al final, un descuido poquito, se descuidaron poquito y ahorita su condición es peor, como dice la palabra, que cuando conocieron de Dios. Por eso vamos a orar por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. Dice la palabra de Dios que si 7 veces cae un justo, 7 veces lo levantará Jehová. Si 7 veces cae un justo, dice, 7 veces se levantará, dice la palabra de Dios. Y vamos a orar por ellos, que no se nos olviden ellos, para que Dios tenga misericordia. Hermano, cuando estábamos predicando un día, eso me impactó de verdad. Un hombre ya me había dicho que él era un predicador, y cuando escuchaba alabanzas se ponía a llorar. Mire, parecía un niño, y golpeaba el suelo y las piedras con sus puños, gritando, Jehová, Jehová, ayúdame. Como que se encontraba en un pozo y queriendo salir de ese lugar. Pero de repente como que se le olvidaba y volvía otra vez a alcoholizarse y a drogarse y a seguir con su vida, pero como que de repente le llegaba esa lucecita. La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas anda como
como un cazador, anda detrás de nosotros los que queremos servirle a Dios. Por eso la recomendación siempre en esta congregación es buscar de Dios todos los días, no descuidar nuestra relación con Dios, que es bien importante. Es lo más importante de nuestra vida, tener una comunión íntima con Dios. No descuidar nuestra relación, buscar de Dios cada mañana, así como lo decía David, y seguir adelante, pase lo que pase, veamos lo que veamos, seguir adelante fuertes y firmes. Y pues vamos a orar. Miren, no sé, la cámara no se alcanza a ver. Estas hermanos que están aquí son un poquito de los que han venido, y muchos de ellos andan, ahorita varios se han apartado del Señor. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por nuestro hermano Arturo, nuestro hermano Pedro, nuestro hermano, el peloncito, ¿cómo se llamaba, Víctor? Gerardo. Por todos los hermanos, que el Señor los cuide, que el Señor los bendiga y que el Señor los atraiga con lazos de amor o con disciplina, como dice su palabra, para que no se pierdan. Dice la palabra de Dios que lo que es de Él, ¿quién lo podrá arrebatar de sus manos, verdad? Lo que es de Dios, dice, va a permanecer y nadie podrá arrebatárselo de sus manos. Por eso vamos a orar por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros también. Señor bendito, te damos gracias. Te damos gracias, Padre bendito, por ese infinito amor que nos tienes, Señor. Gracias por la paciencia que nos has tenido hasta el día de hoy, Señor. Gracias porque hemos reconocido que hasta aquí hemos llegado porque tú nos has ayudado, Señor. No son ni nuestras fuerzas, Señor. No es que seamos mejores que los demás hermanos. No es que nos vanagloriemos, pero tú nos has ayudado hasta aquí, Padre. Reconocemos que tu gracia y tu misericordia nos ha ayudado, Padre. En esta tarde, Padre bendito, apelamos a tu misericordia, Señor. Apelamos a tu bondad, Señor. Apelamos, Padre bendito, por aquellos hermanos, Señor, que se han apartado de ti, Señor. Esos hombres que un día te sirvieron, Padre bendito, para que tengas misericordia de ellos, Señor. Por esos hombres, Padre bendito, que descuidaron su relación contigo, tal vez, Padre, y el enemigo, el Señor, los atrapó, Padre bendito. Tu palabra dice que lo que es tuyo, Padre bendito, ¿quién podrá arrebatártelo, Padre? Oramos por ellos, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, toque sus corazones, ilumine sus corazones, Padre, y los saque de ese lodo cenagoso nuevamente, Padre bendito. Ayúdalos, Padre, y ayúdanos a nosotros a seguir adelante, fuertes y firmes, Padre. Oramos por nuestro hermano Cecilio, donde esté, que tu Espíritu Santo, Padre, trabaje en su vida, Padre bendito. Oramos por él, Padre bendito, para que tu Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia, Padre bendito. Que nada en este mundo lo aparte de ti, Señor. Que los afanes de este mundo, que ni los problemas, que ni las aflicciones lo aparten de ti, Padre bendito. Ayúdalo, Señor. Oramos por nuestro hermano Pastor Román, Señor, para que lo cuide, Señor, para que sane, Señor, su cuerpo, Señor, y su alma, Padre bendito. Cuídalo, Padre bendito, y ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir adelante, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque no somos nada sin ti, Señor, porque somos menos que polvo, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Bendice a tu iglesia, la iglesia de Dios en Tijuana, Padre bendito. Donde quieran que estén nuestras hermanas, nuestros hermanos, cuídalos, Señor, y dales fuerzas, Padre. Te damos gracias por todo. Gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es mejor que la vida, Padre. Gracias, gracias, gracias. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a sentarnos. Gloria a Dios. Pásale, amigo, hermano. Gloria a Dios. Nos da mucho gusto que estén aquí. Nos da mucho gusto que hayan decidido venir a la casa de oración. Nuevamente venimos unos poquitos por lo que está pasando. No nos han permitido aún que todos nos congreguemos, un pequeño número solamente, y me da gusto a los que se les hizo la invitación estén aquí. Hoy vamos a hablar de un tema. ¿Cómo se llama? Eduardo. Roberto.
Nosotros somos la iglesia de Dios en Tijuana y le decimos a Roberto, bienvenido, que Dios te bendiga. Nos da mucho gusto de verdad que haya venido por la invitación de nuestro hermano David y que haya llegado con bien. Pues hoy estaba pensando, hace días miré en los noticieros a una jovencita que se suicidó, una jovencita, no sé si lo miraron en los noticieros, a una jovencita de 17 años, cristiana, que toda su vida desde que nació en el Evangelio. Cuando iba a cumplir 17 años, y solo se le hizo fácil, tomó un video, puso su teléfono, hizo un video de que se iba a suicidar. Después del video dijo, ¿sabes qué? Nadie me va a parar, yo ya lo tengo resuelto, que desde este día, se me olvidó el nombre de esa jovencita, desde este día ya no voy a existir más, dice. Y he estado reflexionando en tantos hombres y mujeres de Dios que un día le sirvieron a Dios y al final tomaron esa drástica decisión de suicidarse, de quitarse la vida. He leído las estadísticas, tantos hombres y mujeres, no solamente hombres, mujeres de Dios que le sirvieron de Dios, que anduvieron predicando de Cristo, que anduvieron predicando del amor de Cristo y al final decidieron quitarse la vida, Y me preguntaba por qué, hermano. Hombres que toda la vida le sirvieron a Dios y al final se suicidaron, ellos mismos se quitaron la vida. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué tomaron esa decisión tan drástica, pensaba yo? ¿Por qué llegar al suicidio? ¿Saben qué pensaba? ¿Saben en qué meditaba? El enemigo de nuestras almas les hizo olvidar la misericordia de Dios, hermanos. El enemigo de nuestras almas torturó tanto su conciencia que los orilló a suicidarse. La Biblia dice que tenemos un acusador y de ese vamos a hablar. ¿Alguien ha escuchado hablar del acusador, del que está delante de Dios? Dice, siempre acusándonos, atormentando nuestra mente también. ¿Alguien ha escuchado sobre ese tema del acusador, del difamador, del mentiroso? El que está trabajando en nuestra mente, el que cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios, está atormentándonos. Sabes que ya no tienes lucha, ya no tienes esperanza. Está trabajando en nuestra mente. La Biblia dice que tenemos ese acusador que está día y noche trabajando en nuestra mente. La Biblia lo menciona como Satanás, como el difamador, como el acusador, como el mentiroso, que te hace pensar y te susurra y que te dice, no tienes esperanza. Ya no hay esperanza para este hombre, ya no hay esperanza para Roberto. Aquella vocecita que te está diciendo, ya no hay esperanza para ti. Eres un pecador, eres un sucio, eres un hombre que no tiene esperanza. La Biblia dice que un día un hombre llamado Zacarías, está escrito en el libro de Zacarías, dice que aquel hombre miró una visión. En esa visión miró a un hombre llamado Josué. Dice que Josué estaba delante de Dios y Josué estaba delante de Dios y que a su lado derecho estaba el diablo, nuestro adversario, el acusador, dice. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Dice así: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, dice. Dice la Biblia que estaba el Señor enfrente y estaba Josué, pero al lado estaba el acusador, acusándolo, difamándolo, mintiéndole tal vez. Y escuchen eso, hermano, el acusador va a estar ahí siempre en nuestra mente. Meditaba en Judas cuando estaba leyendo esta parte, cuando leía la noticia de esa jovencita que decidió suicidarse. Me acordaba de Judas. Todos hemos leído la historia de Judas, que al final se terminó suicidándose, hermanos. ¿Saben qué pasó con Judas, hermanos? Fue y se ahorcó, dice la Biblia, atormentado por los demonios. ¿Alguien ha visto la película, La Pasión de Cristo? Como en esa, dicen los que estudian más o menos, se asemeja casi a la realidad de lo que pasó. El sufrimiento que pasó Cristo se asemeja más o menos a lo que la Biblia dice. Dice, cuando
cuando miraba esa escena donde Judas es atormentado por demonios, niños con cara de hombre, atormentado, diciéndole, ¿sabes que no vale la pena? Suicídate. Aquel hombre fue tanto el tormento que recibió, que al final decidió buscar un árbol, buscar una soga y quitarse la vida, hermanos. Y escuchen, Judas anduvo 3 años con el Señor. Todos hemos leído la historia, 3 años con Cristo. Judas predicaba del amor de Cristo. Judas predicaba de la misericordia de Cristo. Judas predicaba sobre la gracia de Dios. Y al final, todo eso se le olvidó, hermanos. Al final de que predicó tantas veces sobre la gracia, sobre el amor de Cristo, atormentado por los demonios, al final decidió quitarse la vida. Una pregunta para todos los que conocemos la palabra de Dios, los que hemos leído la Biblia. Me preguntaba, ¿creen que si Judas hubiera ido a los pies del maestro pidiendo misericordia, pidiendo perdón, creen que Dios no hubiera perdonado a Judas aunque lo hubiera traicionado? Yo creo que lo hubiera, sin pensarlo, conociendo la palabra de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, sin pensarlo, si Judas se hubiera acercado al maestro, dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, nunca el Señor lo rechaza. La Biblia dice que Judas, cuando miró que entregó sangre inocente, cuando entregó a Jesucristo con un beso, nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor y lleno de misericordia, le dio un beso, lo abrazó y le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Le dijo. Lleno de compasión y lleno de amor nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando llevaban arrestado a nuestro Señor Jesús, yo pienso que el Espíritu Santo le abrió la mente a Judas y miró, y escuchen, dice que fue con los sacerdotes y les devolvió las monedas arrepentido. Aquel hombre se arrepintió. Dice la Biblia en Judas en Mateo capítulo 27, del versículo 3 al versículo 5. Dice así, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Aquel hombre se dio cuenta que había cometido un pecado grande. Dice la Biblia que le dolió en su corazón, fue con los sacerdotes. ¿Saben qué? He entregado sangre inocente, aquí está su dinero, aquí está su moneda. Aquellos hombres dicen que, ¿nosotros qué? Les dijeron. Aquel hombre dice que Judas aventó las monedas y salió, dice la Biblia, y se ahorcó. ¿Saben lo único que le faltó a Judas, hermanos? Dice la Biblia que se arrepintió Judas. Lo único que le faltó, ¿saben qué? Llegar a los pies del maestro y pedir misericordia. Y que así como Pedro lo hizo. Dice la Biblia que Pedro también lo negó 3 veces. Cuando lo negó 3 veces, Pedro dice que salió con un dolor en su corazón y se arrepintió y fue consolado por Dios y por los hermanos. Escuchen, ¿creen que a Pedro el enemigo, el acusador, no lo estaba acusando? ¿Sabes qué? Entregaste al maestro, eres un vil, eres un mentiroso, eres un pecador. ¿Creen que Pedro también no fue atormentado? Pero ¿sabes qué? Pedro también conocía de la gracia de Cristo, de la misericordia de Cristo. Dice la Biblia que fue consolado por sus hermanos. Y escuchen lo que quiero compartirte hoy. El diablo estará ahí siempre, hermanos. Estará ahí siempre acusándonos, diciéndonos, eres un pecador, eres un sucio, eres un mentiroso, no mereces la misericordia de Dios, hermanos. Así como pensaba, como cuando fue tentado nuestro Señor Jesucristo. El enemigo tocará nuestra mente, tocará donde más nos duele, yo creo. Pensaba en nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Dice la Biblia que cuando el Señor salió del desierto después de 40 días y 40 noches, se le acercó Satanás y le empezó a decir, ¿saben qué le dijo primero?
no le dijo otra cosa. Le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y le seguía diciendo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, le recalcaba, si eres hijo de Dios. Escuchen, lo primero que el enemigo hará a una persona que le falla al Señor es eso, es hacerte que dudes si eres hijo de Dios. Lo primero que tocará tu mente el enemigo, ¿sabes qué? Si eres hijo de Dios, es hacerte que dudes que eres un cristiano, hermanos. Debemos de contestarle al acusador de nuestras almas, así como Cristo le contestó. Escrito está, le decía. Escrito está, por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios. Lo que está haciendo nuestro hermano Servando en el centro de rehabilitación es bueno. Varios se han anotado para él llevar Biblia, regalar Biblias para que lean, porque es bien importante tener conocimiento de la palabra de Dios, y no solo conocimiento, vivir la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Creerle que tenemos a un Dios lleno de misericordia, creer que tenemos a un Dios lleno de amor, hermanos. Porque el diablo atacará nuestra mente, porque el diablo estará ahí siempre acusándonos, hermanos. Ahora vamos a pasar a otra cosa, hermano. Ahora vamos a hablar de algo bien delicado que estaba meditando y que podemos estar pasando. ¿Saben en qué pensaba? Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos ser un instrumento del enemigo? ¿Cuántos de los que estamos aquí o de los que nos están escuchando podemos ser un instrumento del enemigo y servir como acusadores de nuestros hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos ser un instrumento del diablo, viviendo acusando a nuestros hermanos, esperando la oportunidad que un hermano peque para llegar a acusarlo? Ya lo sabía que el hermano iba a pecar. Servir un instrumento del diablo para pisotear a algún hermano que cae en pecado. ¿O cuántos de nosotros, hermanos, o cuántos predicadores meditaban? ¿Cuántos predicadores están condenando a tantos hermanos y a tantas hermanas en las predicaciones? He escuchado tantos predicadores donde juzgan la vestimenta duro y le dan duro y duro y duro. Que eres una prostituta, que si te pintas el pelo eres una ramera, que si te cortas el pelo, que si no traes corbata eres un impío, que si traes las mangas cortas eres un impío. Criticando, juzgando, como sirviendo un instrumento, como el acusador, como Satanás. ¿Saben? Hace días estábamos acordándonos de la mamá de una amiga de mi hija. Un día lo prediqué. Esa señora toda su vida le sirvió al Señor. Toda su vida, desde su juventud, le servía al Señor. Traía sus faldas largas, traía su velo y ella predicaba. Un día, dice mi hija, y eso fue real, un día la señora decidió pintarse el cabello. Y cuando llegó a la iglesia, el pastor empezó a darle duro con esas mujeres que se pintan el pelo y que merecen el infierno y que merecen la condenación y que son unas prostitutas. ¿Saben en qué resultó eso? Aquella mujer llegó a su casa y se quitó la vida. Una mujer que le había servido a Dios toda su vida. Y meditaba. ¿Cuántos predicadores usan la palabra de Dios para acusar solamente? ¿Cuántos hombres y mujeres podremos ser un instrumento del enemigo para vivir acusándote? ¿Sabes qué? Ese hombre ya no tiene esperanza. ¿Cuántos predicadores usan la palabra de Dios para vivir acusando a cualquier persona, hermanos? Aquella mujer, escuchen esto. Aquella mujer, aunque había vivido toda su vida sirviéndole al Señor, aquella hermana, al final se le olvidó la misericordia de Dios. Se le olvidó que tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, que dice Roberto que cuando llegas a Cristo, los pecados que tú tengas, los sucios pecados, cualquier pecado, esos pecados los arroja al fondo del mar y nunca se acuerdan. ¿Sabes quién es el único que te lo recuerda? El acusador, el enemigo de nuestras almas. Y muchas veces esos falsos hermanos que están acusándote, hermano. Ahora, escucha.
escuchen esta triste realidad, hermano. Muchas veces nosotros como cristianos servimos sin pensarlo. Podemos ser un instrumento del enemigo, hermano, por estar acusando a los hermanos, por estar juzgando a los hermanos, para estar criticando a los hermanos, nada más, hermanos. Solamente esperando una oportunidad de saber que alguien peque para irnos con todo sobre ellos. ¿Cuántas veces solamente esperamos una oportunidad y sabemos que alguien cae en pecado y en vez de restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, dice, y de amor, muchas veces servimos como un instrumento del enemigo y lo acuchillamos y lo acusamos y lo juzgamos y lo criticamos y hablamos mal de él? Siendo un instrumento del enemigo, hermanos, se nos olvida lo que dice la Biblia, que tenemos un abogado en el cielo. Se nos olvida lo que dice la Biblia, que estamos en una lucha todos los días. Miren, con esta palabra yo no estoy diciendo que te vayas y peque, no. Pero la Biblia dice que tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros. La Biblia dice, hijitos míos, no pequen. ¿Qué más dice? Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con nosotros, ¿a quién? A Jesucristo el justo, que está intercediendo por nosotros, dice la palabra de Dios. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros, que ora por nosotros. Oye, Bismarck volvió a fallarte, el acusador está ahí, Bismarck volvió a fallarte, Señor, perdónalo, dice nuestro Señor Jesucristo. Está intercediendo como un abogado por mí, con el Padre. Perdónale Señor, perdónale. Muchas veces meditaba, muchas veces nosotros como cristianos podemos ser ese instrumento del enemigo para acusar a las personas, así como los amigos de Job. Alguien ha leído, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos leído la historia de Job, pero alguien ha leído cómo sus amigos se le fueron con todo a Job, cómo lo criticaron, cómo lo juzgaron. Dice la Biblia que cuando Job fue probada su fe, después de que se le fue quitado todo, se le quitaron sus casas, su ganado, todo. Sus hijos murieron, 7 hijos y 3 hijas. Y al final dice que le vino una sarna, una enfermedad, desde la planta del pie hasta la coronilla. Dice la Biblia que solamente agarraron un pedazo de barro para rascarse. Dice la Biblia que cuando los amigos de él, 3 amigos de él, supieron de lo que le había pasado a Job, se pusieron de acuerdo. ¿Saben que vamos a ir a visitar al hermano Job? Vamos a ir a visitar al hermano porque está pasando una calamidad. Dice la Biblia que cuando llegaron de lejos miraron a Job, era irreconocible, ni lo reconocían, dice, de tan mal que estaba Job. Estaba hecho, yo pienso, perdón por la palabra, una piltrafa humana. Todo, la piel se le caía. Era una lepra, una sarna que le había llegado a Job, dice la Biblia, permitida por Dios. Y escuchen, dice que cuando llegaron aquellos 3 amigos, 3 hermanos, llegaron, se sentaron enfrente de Job, duraron 7 días y 7 noches, ninguno de los 3 habló. Ninguno de los 3 habló, se quedaron callados, no tenían palabras para hablar, ¿para qué decirle? Pero escuchen, cuando empezaron a hablar aquellos hombres, escuchen lo que dice Job, capítulo 8, versículo 3. Cuando empezaron a hablar al principio, eran puras palabras de crítica, puras palabras de acusación, puras palabras de muerte, como muchas veces nosotros damos a algún hermano que ha fallado tal vez, como esas palabras de muerte. Roberto, dice la Biblia que de nuestra boca pueden salir palabras de vida, palabras de ánimo, palabras de aliento, o también de nuestra boca pueden salir palabras de muerte, palabras hirientes, palabras de desánimo, que pueden desanimar a uno, pueden matar espiritualmente a cualquier persona, y eso está en nuestra boca. Por eso dice la Biblia que refrenemos nuestra lengua. Aquellos hombres, dice que cuando empezaron a hablar y decirle a Job, escuchen Job capítulo 8 versículo 3,
Ya. Dice así, le preguntó a aquel hombre, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? 4. Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Y sigue diciendo, si tú de mañana buscaras a Dios y rogaras al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Aquel amigo le dice a Job, algo hicieron tus hijos, Job. Cuando empezaron a hablar después de 7 días, aquel hombre le empezó a decir, algo hicieron tus hijos, a lo mejor pecaron contra Dios y Él decidió quitarle la vida. Y tú también, le dijeron, si fueras limpio y recto, te escucharía Dios. Si te levantaras temprano de mañana y lo buscaras. Algo hicieron tus hijos. Qué palabras de ánimo cuando empezaba a leer estas palabras. Qué palabras de ánimo de un aliente, de un hermano, ¿verdad, hermano David? Imagínense, eran hermanos, eran los que le llevaban el aliento. Miraron a Job tirado ahí. Algo hicieron tus hijos, por eso Dios le quitó la vida. Es más, si tú fueras limpio y recto delante de Dios, le dijeron, no estarías así. Si buscaras a Dios de mañana, Él te escucharía, le dijeron. Pero algo hicieron tus hijos. Más adelante le dijo el otro amigo, Job capítulo 11, versículo 14. Job capítulo 11, versículo 14. Escuchen las palabras de aliento que le dio a este otro amigo. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Otra versión dice, si estás cargado de pecado, aléjalo de ti, no des lugar en tu casa a lo malo. ¿Saben qué le dijo el otro amigo? Ponte a reflexionar, Job. A lo mejor hay pecado en tu vida, hay una iniquidad en tu vida que tú ya lo consentiste. Aleja esa iniquidad de tu vida, aleja ese pecado. No permitas, le dijo, no permitas que muere la injusticia en tu casa, dice. Si tú la eches de tu casa, entonces levantarás tu rostro. En pocas palabras le dijeron a aquellos amigos, algo hiciste tú, Job. Algo hiciste tú, por eso estás en esa condición. No creo que Dios sea tan malo para que a un hombre justo lo castigue de esa manera. Algo hicieron tus hijos, por eso les quitó la vida. Y meditaba, qué palabras de aliento. Meditaba que muchas veces somos así como esos amigos de Job. Muchas veces somos como un instrumento del enemigo solamente para juzgar al hermano, para criticar al hermano, en vez de que le demos palabras de aliento, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos así? Usados por el enemigo para acusar a los hermanos. ¿Cuántos cuando cae en pecado un hermano y luego uno se pone a reflexionar? Por ejemplo, si saben que yo caigo en pecado, luego piensa uno, el hermano Bismar ya sabía que pronto iba a caer. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado de algún hermano? ¿Sabes qué? Ya sabía que eran llamaradas de petate de ese hermano nomás. Llegó con todo y al final fue todo lo que dio. ¿Cuántas veces somos acusadores, juzgadores solamente de nuestros propios hermanos? Y eso es un pecado ante los ojos de Dios. A mí me ha pasado que he juzgado a tantos hermanos en mi mente y sé que mi Dios conoce mi corazón. Tengo que pedirle perdón a Dios. Yo no sé si te ha pasado eso a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces. Cuando estaba escribiendo esta palabra, reflexionaba que no solamente el diablo acusa a los hermanos, sino uno mismo. Así como llegaron esos hermanos con Job, hermanos. Ya sabía que el hermano iba a caer. Se le miraba que pronto iba a caer. Ya sabía, se los dije, dice uno, solamente son llamaradas de petate. Otra cosa, a los que me están escuchando, ¿cuántas veces nosotros podemos ser un instrumento del enemigo también para acusar a nuestras esposas, las esposas a los esposos, los padres a los hijos a los padres? ¿Cuántas
esas esposas. Dice la Biblia que hay esposas sabias y hay esposas necias. Dice la Biblia que hay esposas que edifican su casa y hay esposas que con sus manos destruyen su propio hogar. De repente el esposo dice una mal palabra o de repente pasa algo, peca y se le va con todo la esposa. Yo no sé si te han dicho tu esposa, hermano, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo ahí enfrente de hipócrita? Mejor bájate ya. A alguien le han dicho así cuando te ven predicando y de repente tú fallas. Tú le fallas al Señor y te duele. Y sale la esposa así como la mujer de Job. Ya solamente le falta decir a las esposas, ya maldice a Dios y muérete, así como le dijo a la esposa a Job. ¿Cuántas veces podemos ser un instrumento nosotros para nuestras esposas, acusándolas? ¿Sabes qué? Mi esposa de repente amaneció de malas o anda de mala. ¿Sabes qué? ¿De qué te sirve ir a la iglesia? Y eso que eres cristiano, eso que eres cristiana, acusando y acusando siempre y en todo momento, hermano. ¿A alguien le ha pasado eso, hermanos? ¿A alguien le ha pasado que de repente lo han acusado y han dicho esas palabras hirientes? De repente tú vienes el domingo, te toca abrir el servicio o te toca predicar. Cuando sales, de repente pasa algo en tu casa y hay un conflicto y de repente se levanta tu esposa como un instrumento del enemigo. Mira, y te acabas de subir, mejor ni te subas a predicar, eres un hipócrita y esto. Te ven en la casa orando, te ven en la casa escudriñando la palabra de Dios y solo menean la cabeza las esposas, diciendo que hipócrita. No sabiendo que tenemos una lucha fuerte, que nuestra lucha es todos los días con nuestra carne. Decía nuestro hermano Junior al principio, es cierto, tenemos una lucha con el enemigo, con el mundo, pero la más fuerte, ¿sabes dónde está? En nosotros mismos. Esa carne que se quiere revelar todos los días. ¿No se dan cuenta nuestras esposas que es una lucha que tenemos constantemente todos los días? Y que pueden ser un instrumento del enemigo para desanimar al hermano o al hermano o a la hermana. Y eso que eres cristiana. Y así en conflicto. La Biblia dice que el acusador está todos los días ahí. Y meditaba en eso, que muchas veces nosotros como hermanos, como esposos, como cristianos, podemos servir como un instrumento del enemigo para desanimar a los hermanos, para desanimar a nuestros hijos. Escuchen, aquellos que se quieren espiritual, que muchas veces podemos andar juzgando solamente. Una palabra poderosa que dejó Pablo para ti y para mí, que muchas veces no la tomamos en cuenta, la pasamos por alto. El libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1 es un consejo que nos da a nosotros como cristianos. Esto va para los hermanos, para los cristianos, para los que nos decimos cristianos. Dice así, hermanos, ¿para quién es este mensaje? Para nosotros, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y escucha lo que sigue, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice. Hermano, le dice, si alguien fuere sorprendido en alguna falta o en algún pecado, dice, ustedes, si tú crees que eres bien espiritual, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, de amor, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado, dice. La Biblia nos manda a restaurar a alguien que cayó en pecado, pero con un espíritu de mansedumbre, hermano. No con un espíritu de Satanás, de juicio, de crítica, de acusación. La iglesia de Cristo está pasando eso. Yo creo que la mayoría batallamos con eso, ese espíritu de acusación, de juicio. Otra versión, escuchen, debemos de restaurar con un espíritu, dice la Biblia, de mansedumbre, sin criticar, sin acusar, sin juzgar, porque termina diciendo,
no sea que tú también seas tentado, Bismarck. Cuando alguien caiga en pecado, que sea restaurado con un espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Otra versión dice, no sea que tú también seas puesto a prueba. Restáurale con un espíritu de mansedumbre. No sea que tú tarde que temprano, esa misma prueba, en ese mismo pecado que cayó el hermano, vayas a caer en él. Por eso, que sea con un espíritu de bondad, de misericordia, así como Cristo. Así como Cristo, no recuerdo quién, creo que predicó el hermano, que así como Cristo nos mira, debemos de mirar al hermano y al hombre que anda en la calle, al prójimo. Como Cristo nos miró, así debemos de mirar a nuestros hermanos. Ahora, meditaba, hermanos, ¿saben quién es el único que acusa o los únicos que acusan? La Biblia menciona a uno que está a la diestra de Dios, que se llama Satanás, el que está acusándonos día y noche. Está delante del trono de Dios, al lado derecho, y que está de derecha, y que está diciendo, acusándonos y acusándonos. Meditaba, dice la Biblia que tenemos al acusador, que es nuestro enemigo, y tenemos a los fariseos, a esos fariseos hipócritas que dice la palabra de Dios, a esos que se creen o que nos creemos que muchas veces que nos faltan solamente las alitas y la aureola para volar con el Señor. Muchas veces somos como esos fariseos, como ese fariseo y el publicano. Solamente hay dos personas que acusan: el enemigo de nuestras almas, el diablo, y los fariseos hipócritas, aquellos religiosos, aquellos que se creen limpios por fuera, pero por dentro están llenos de maldad, dice la Biblia. Y debemos de tener cuidado, porque muchas veces nos podemos sentir más limpios que el hermano, nos podemos sentir mejor que el hermano, que la hermana, empezar a criticar y a juzgar, y eso es pecado ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que un día fueron al templo dos hombres a orar. Se sabe esa historia. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo era un religioso. El fariseo era aquel hombre que su vestimenta era impecable por fuera. Aquel fariseo se sentía limpio, digno, se sentía superior a los demás. Subió a orar al templo, dice, y al otro lado dice que estaba un publicano, una persona, un pecador, dice otra versión. Estaba de rodillas, no quería ni levantar su cabeza. Dice la Biblia que aquel hombre, el fariseo, puesto en pie, dice, oraba así: Señor, le dice, te doy gracias, porque yo no soy como todos los hombres, dice. Yo no robo, yo no adultero, yo doy diezmo, dice, cada semana. Yo hago esto, yo hago aquello, decía. Y aún yo no soy como ese pecador que está ahí, dice. Dice que aquel hombre pecador ni siquiera levantaba su cabeza, y lo único que dijo: Señor, ten piedad de mí, sé propicio a mí que soy pecador, dice. Aquel hombre que se quería limpio, dice, le decía: yo no soy como ese hombre. ¿Cuántas veces nos creemos así, hermanos? Más que a los demás. Acusamos a los demás porque nos sentimos más limpios, más puros que los demás. Aquel hombre ni siquiera quería levantar su cabeza. ¿Saben por qué? Porque le dolía, porque había pecado tal vez. Le dolía en su corazón. Ni siquiera quería levantar su cabeza, hermanos. El enemigo de nuestras almas, Satanás, y los fariseos solo buscan una oportunidad para acusarnos. El diablo, escuchen que el Señor lo reprenda cuando tú caes en pecado o cuando cometes algo que no está bien. Está acusándote, no mereces el perdón de Dios. Eres un pecador y eres un sucio. Y los fariseos, por otro lado, esos religiosos, están buscando la oportunidad para que alguien caiga en pecado, para írsele con todo. Dice la Biblia que cuando Cristo andaba aquí en la tierra, Cristo era un hombre limpio, puro, dice la palabra de Dios, sin pecado. Pero había un grupo de religiosos, de fariseos, hipócritas, les decía nuestro Señor, esos hombres que tenían doble cara. En el libro de Mateo capítulo 23 los describió totalmente. Ustedes son un sepulcro blanqueado. Por fuera, dice, se ven blancos y hermosos, pero por dentro están llenos de maldad.
describió perfectamente nuestro Señor cuando andaba Cristo aquí en la tierra. Dice que esos fariseos siempre andaban por las orillas buscando una oportunidad para acusarlo, para agarrarlo y írsele con todo, hermanos. Dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 4. Lucas, capítulo 6, versículo 6. Y escuche lo que dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Los fariseos siempre andaban de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo miraba el sábado, miraba el domingo, miraba el lunes como un día normal para salvar a una persona. Aquellos hombres religiosos solamente buscaban un día que para encontrarlo, para acusar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, los religiosos, escuchen, solamente buscarán una oportunidad para criticarnos, hermanos. Esos religiosos y nuestro adversario buscarán una oportunidad solamente para juzgarnos, para acecharnos, para juzgarnos, hermanos. Un día dice la Biblia que esos mismos fariseos, los escribas, los religiosos, le llevaron a una mujer que encontraron en adulterio. Hemos leído la historia, yo creo que todos. Dice la Biblia que un día esos fariseos le llevaron a aquella mujer que había encontrado en adulterio para probarlo también a nuestro Señor Jesús. Lo único que querían aquellos hombres era encontrarlo en alguna falta para acusarlo, para decirle te dije, solamente para acusarlo. Dice la Biblia que le llevaron a una mujer que encontraron en adulterio. Al hombre ni se lo llevaron, solamente a la mujer. Y le dijeron, maestro. Todavía le dijeron, maestro. Fíjense, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice. Y le sacaron un texto, es cierto, en la Biblia dice, desde que cuando el adulterio se condenaba era muerte. Pero cuando le llevaron a esa mujer a Jesús, aquellos religiosos le dijeron, maestro, en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían con intención, tentándole para poder acusarlo. Juan capítulo 8, versículo 4. Dice que le llevaron a aquella mujer. En la ley de Moisés dice que aquella mujer que se encuentra en adulterio debe de morir apedreada. Pero tú, ¿qué dices? Le dice. Solamente para tentarlo. Jesucristo, dice la Biblia, que no dijo ninguna palabra. Estaba escribiendo en tierra, escribía nuestro Señor y ni levantaba su cabeza ni les hacía caso. Aquellos hombres esperaban una respuesta para acusarlo. Dice la Biblia que insistían tanto, ¿qué debemos de hacer? La Biblia dice que esta mujer debe de morir apedreada. ¿Tú qué dices? Dice la Biblia que lo único, esas palabras poderosas que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo, las palabras que dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella, dice. El primero de ustedes que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, dice. Sigue diciendo la Biblia, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice la Biblia que Jesús se enderezó y miró a la mujer. Yo me imagino cuando miró a aquella mujer, nuestro Señor Jesucristo, la miró con ternura, con amor y con misericordia, ¿verdad, hermano? Imagínense, nuestro Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión. Él no vino a juzgar al mundo, dice la Biblia. Él vino a salvar al mundo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso vino Cristo aquí a la tierra a morir por nosotros. Dice la Biblia que cuando se paró nuestro Señor Jesucristo, le dijo a aquella mujer en el capítulo 8, versículo 10 de Juan, mujer, le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo,
ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermoso, de verdad. Qué hermoso. ¿Te imaginas qué hubiera dicho alguno de nosotros? Y escuchen, antes de seguir con lo que les quiero decir, estas palabras poderosas de perdón le cambiaron la vida a aquella mujer. Aquellas palabras que dijeron, ¿sabes qué, mujer? Ni yo te condeno, vete, pero ya no peques más. Y pensaba y reflexionaba cuando leía estas palabras. ¿Qué hubieras dicho tú, hermano? ¿Qué hubieras dicho tú, hermana? Cuando si te hubieran llevado a alguien, así a un pecador, ¿cuántos de nosotros hubiéramos agarrado la primera piedra y sobre ella? ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo así, viviendo, acusando a los hermanos, viviendo como acusadores? Escuchen, el acusador siempre estará ahí como cuchillito de palo, hermanos. El acusador siempre estará ahí como esos cuchillitos de madera. Tú no eres hijo de Dios, ya no tienes perdón de Dios, eres un pecador, no mereces la misericordia. Y la familia muchas veces le ayuda y nos dice, ¿y eso que eres cristiano? ¿Alguien le han dicho así? ¿O tú le has dicho a alguien así? ¿Y eso que eres cristiano? Esas palabras son palabras de muerte. Esas palabras pueden matar a una persona espiritualmente. Por eso debemos de tener cuidado nosotros. Lo que me gustaba de nuestro hermano pastor, que siempre decía y dice, lo bueno, hijo, que Dios conoce nuestro corazón, dice. Y ¿sabes qué? Es cierto, Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Dios sabe que estamos en una lucha tremenda todos los días. Dios sabe que nuestra carne y nuestro espíritu está batallando todos los días y que es una lucha, hermanos. Y también nosotros debemos conocer la palabra de Dios que nos anima y que nos alienta. Cuando el acusador llegue a tu vida, a ver, bueno, no le voy a decir a nadie, pero cuando el acusador llegue a tu vida y te diga, ¿sabes qué? Mereces el infierno, mereces la condenación. Acuérdate y recuérdala a esa vocecita que te dice eso, que el Hijo de Dios vino aquí a la tierra hace más de 2000 años a pagar el precio por ti, que murió por ti, que te salvó, que nos salvó a precio de sangre. Cuando esa vocecita te diga, ya no tienes esperanza, cuando ese acusador llegue a tu mente, cuando ese acusador te esté lastimando tu mente y tu corazón, recuérdale que la salvación es un regalo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdale estas palabras que dice, creo que están en Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dicen, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sigue diciendo, a los que viven según el Espíritu, conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Sí, Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, hermanos. Por eso meditaba en esos hombres y en esas mujeres que se suicidaron, hermanos, que se quitaron la vida, que al final decidieron, se les olvidó la gracia y la misericordia de Dios. Aquella jovencita que leía el reportaje de 17 años y dejó ese video y que dice, ¿sabes qué? De aquí hasta aquí llegó y dijo su nombre, ya no existirá más, dice. Y pasaron 2-3 horas y la encontraron ahorcada, se quitó la vida. He escuchado de pastores que agarran una pistola, se dan un tiro en la cabeza, acusados por su conciencia, por el enemigo de nuestras almas que está acusándonos día y noche, dice su palabra, y que muchas veces es ayudado por nuestra propia familia. Vamos a terminar leyendo el Salmos capítulo 103, versículos 13 y 14. Este salmo tan hermoso que nos anima. Salmo 103, capítulo 3, 13 y 14. Salmo 103, versículo 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen.
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Así como el Padre, dice, se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, dice, y se acuerda que somos polvo, dice. Por eso hoy le damos gracias al Señor, porque hasta aquí hemos llegado, porque Dios nos ha ayudado, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por ese amor tan grande que nos tiene. Vamos a darle gracias a Dios por la misericordia que nos ha tenido Dios hasta ahorita, por la paciencia que nos ha tenido hasta ahorita. Y vamos a orar por esos hermanos, por esas hermanas, que el acusador está allí todos los días, que el acusador te está diciendo ya no tienes esperanza, y que muchas veces la familia le está ayudando. Por esa esposa que está criticando al esposo, ay, ¿de qué te sirve tanto que vas a la iglesia? Orar por ese hermano que se está desanimando, por esa hermana que se está desanimando, para que sea el Espíritu Santo el que le dé vida, el que le aliente, y que sigamos adelante fuertes y firmes en el Señor, hermanos. Recuerden esto, el acusador estará ahí siempre. No, pues Víctor ya no tiene esperanza, pues ya la regó y esto. No, dice la Biblia que aún hay esperanza para nosotros. Bismarck la volvió a regar, aún hay esperanza para nosotros. Lo bueno de todo esto, ¿saben qué es? Que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, dice su palabra, y que su misericordia es mejor que la vida. Por eso vamos a orar por nuestros hermanos. Si gustan ponerse sobre sus pies, vamos a pedirle a Dios misericordia. Misericordia por esos hermanos, por esas hermanas que el enemigo las está acusando día y noche. Yo pienso que hay hermanos y hermanas que en la noche no pueden dormir, porque el diablo ahí está acusándolos día y noche, dice su palabra, para que el Señor les traiga paz a su corazón, para que Dios toque sus corazones. Y orar por Roberto. Roberto, ¿verdad? ¿Gustas que oremos por ti, Roberto? Sí, ¿cómo no? Sí, ¿gustas pasar? Y si gustan pasar los hermanos también, vamos a orar por él. Ven, Roberto, vamos a pedirle a Dios misericordia. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de Roberto. Dios conoce tu corazón. Yo no sé cuántas veces te han dicho, Roberto, así como me lo decían, este hombre nunca va a cambiar, decían. Este hombre nunca va a cambiar. ¿Sabes qué? Lo decían nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros hijos, tal vez lo pensaban. Ese hombre nunca va a cambiar y no tiene esperanza. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida es diferente. Necesitas a Cristo, Roberto. Necesitamos a Cristo. Por eso, en esta tarde oramos por ti, para que Dios toque tu corazón y te haga una nueva criatura. Dios conoce tu corazón, que estás en una lucha tremenda todos los días, pero Dios tiene el control de tu vida. Por eso vamos a orar por Él. Vamos a hacer un círculo. Señor bendito, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por el amor que nos tienes, por la paciencia que nos tienes, Padre. Tú conoces el corazón de este hombre, Roberto, Padre. Tú conoces su vida, Padre. Tú sabes lo que pasa en su vida, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, Padre bendito. La gente muchas veces nos critica, nos juzga, pero tú eres el único, Padre bendito, lleno de misericordia, Padre. Oramos por este hombre por misericordia, Señor. Oramos por él, Señor, para que tu Espíritu Santo toque su corazón y lo haga nacer de nuevo, Padre bendito. Oramos, Señor, para que tu amor, Señor, llene ese vacío que hay en el corazón de este hombre, Padre. Ha sido lastimado por muchos hombres y muchas mujeres, Padre bendito. Muchos lo han criticado, lo han acusado, Padre bendito. Han hablado mal de él, Padre bendito. Su corazón está vacío, está triste, Padre bendito, y necesita ser llenado con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdalo, bendito Dios. Te pedimos por tu vida, Padre bendito, para que llegues a su vida y lo salves, Padre bendito. Gracias porque lo has traído a este lugar, Padre bendito, porque no hay coincidencia, Señor. Ayúdalo, Padre. Hoy lo ponemos en tus manos, Padre bendito, que tu Espíritu Santo no suelte su vida, Padre bendito, que donde ande le
redarguya su corazón, Padre, y que lo aparte del mal y del pecado, Padre. Gracias por su vida, Señor, gracias porque eres bueno y porque tu misericordia es mejor que la vida. Te damos gracias, 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 en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga siempre. Siempre, siempre. Dios es bueno. Dios es bueno, ¿verdad, Roberto? Gloria a Dios. Pues que Dios bendiga la vida de Roberto y para adelante, Roberto. Fuerte y firme. Y pues no nos queda más que decirle a nuestros hermanos, ya se acordó, hermano, que sigan adelante. Ahí está Roberto, a orar por él, para que Dios siga tocando su corazón y a orar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Junior, le da nervios, a orar, ¿ven, Junior? Para orar, para despedirnos, para que a orar por los hermanos, por la iglesia de Dios en Tijuana. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias, hermanos, por la palabra que ha sido compartida por nuestro pastor Bismarck, y que el Señor nos ayude a seguir adelante. Amén. El Señor bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Un saludo de su hermano Junior para todos mis hermanos, y que Dios los bendiga, y vamos a orar. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, Gracias, por este día, Señor, y por la palabra, Señor, que ha sido compartida por nuestro hermano, Padre bendito. Dice tu palabra, Señor, que torre fuerte, Señor, es tu nombre, Padre Amén. bendito. Gracias, Y por eso estamos aquí de pie, Señor, porque tú así lo has querido, Padre bendito. Bendice a mis hermanos, Señor, a los que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Amén, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor, y de su familia, Padre bendito. Bendice, Señor, a mi familia también, Señor, a mi esposa y a mis hijos, Padre bendito. Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, a que seamos luz, Padre bendito, en este mundo oscuro, Padre bendito. Señor. Gracias te damos, Señor, y llévanos con bien, Señor, a nuestros lugares, Padre bendito. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues nos despedimos, que el Señor les bendiga. Somos la iglesia de Dios en Tijuana, y la iglesia de Dios en Tijuana les dice: Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, somos poquitos, pero benditos. Ahí está Víctor, nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Héctor, y nuestro hermano Servando, nuestro hermano David, nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Junior.